amigos, continuamos con Agenda Económica y nuestro conversatorio con don Francisco Canaguate, un asesor fiscal, contador público autorizado. Don Francisco, ¿cuáles fueron esas tasas que se redujeron en el 92? Y segundo, ¿necesitaremos una amnistía fiscal en este pacto? Mira, aquí tengo un colega muy querido que me dijo, yo no estoy de acuerdo con que se le perdone a los ladrones, yo le explicaba las razones. Aquí hay un problema de falta de transparencia en la economía y la única forma de llegar a transparentar dentro de un contexto global de lo que estamos planteando es permitiendo que todo se ponga en blanco y negro, porque estamos hablando de volver a la formalidad. Esa informalidad no permite que los formales sean formales, porque ellos mismos crean informalidad dentro del contexto. Si bajó impuesto, tasa de impuesto en el 92, bueno, el impuesto sobre la renta de las sociedades, era un 30, no, un 48% era la tasa última, porque era una escala que iba progresiva del 10 al 46 y una ley adicional que tenía un 2%. Y se bajó al 30% para reducirla al 25%. Okay. Ese fue el primer punto. La tasa para la persona física tenía una tasa cedular, que era un 2% en una escala, y distinta tasa, un 2, un 4, y un 8, un 12, habían 5 categorías, pero había un impuesto progresivo que iba de un 3 a un 70%. Pregunta si alguien había pagado alguna vez esa tasa. Nadie. La tasa efectiva de tributación, tanto en las sociedades, 15%. Nosotros hicimos un estudio previo y estaba entre un 12 y un 13% en las sociedades. Y en la persona física no había forma de cuantificarlo por el nivel de personas que no declaraban. Claro. Entonces, ¿qué se hizo? Bajar esas tasas y se subió el ITEVIS del 6 al 8%. Pero también se introdujo la parte del ajuste por inflación, que para mí es la justificación moral de aquella reforma, porque permitió que aquellas 2 huelgas anuales que se hacían por los trabajadores en demanda de que les rebajaran el impuesto sobre la renta, cesó con el ajuste por inflación a los salarios. La exención comenzó con 5,000 pesos mensual, que eran 60,000 anual, y ya estamos sobre 300,000 anual, ajustando por inflación cada año. Quiere decir que los medianos y pequeñitos han quedado fuera del pago del impuesto sobre la renta. Volviendo a la amnistía fiscal, yo estoy en la misma posición de ese colega suyo que tendremos el programa para mañana con él. Yo siento que no debemos premiar a aquellos que se han portado mal. Entonces, nosotros los que nos hemos portado bien, que hemos pagado nuestros impuestos, deberían devolvernos algunos impuestos entonces. El problema es que aquí nadie se ha portado bien. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Es una predisposición? No, ese es el punto. ¿Cuál es el problema? En aduanas ha habido, cada vez que se hace una revisión, se comprueba subvaluación. Y eso es una constante. El director de aduana debía ser parte de esta conversación para que complete esos elementos. ¿Qué pasa? Ya lo haremos. Eso comienza, ese nivel de evasión que comienza en aduana, se va infiltrando en todo el aparato económico. En todo el aparato económico. Entonces, aquí los informales se han adueñado de los mercados y hay una competencia desleal. Entonces, ¿qué han tenido que hacer los formales? Informalizarse dentro de su formalidad. Entonces, aquí lo que hay es una mentira. Yo estoy hablando de una transparencia objetiva en ese sentido. O sea, no es un perdón porque sí. Pero déjeme... Y además se le pone un precio. Eso le iba a decir, no se le puede poner una tasa mínima. No, pero espérate, yo quiero, en el medio de las dos cosas, de lo que tú propones y lo que está diciendo el profesor Canaguati. Aquí hicimos una amnistía fiscal patrimonial. La hicimos hace, yo creo que 10 años. No fue patrimonial. No, aquí no ha habido amnistía. No fue patrimonial. Aquí no se ha hecho... Yo recuerdo que se permitió que todo el mundo, por el tema de la transparencia, declarara todo lo que tenía, que no había ido declarado. O sea, yo tengo un terreno allí, yo tengo aquí, y la renta le permitía que usted aumentara su patrimonio y no iba a pagar. ¿No somos así? El problema es que no es los tributos no son las rentas. No, está bien, pero era para... Los tributos no son las rentas. Pero era para que usted por lo menos pudiera permitir ingresar a su patrimonio cosas que usted tenía y que no estaban declaradas.
¿verdad? Sí. Y que a partir de ahí iba a No, tributar. No, No fue fíjate, así. colega Coterrero, Sí. ha habido muchas facilidades para no fiscalizar al contribuyente. Exactamente. Usted paga un precio muy calculado a su manera y yo renuncio a fiscalizarlo. Exacto. Entonces, ha habido normas que complementan la ley, que también es un punto cuestionado, diciéndole, mire, le vamos a dar facilidad, porque nadie se acoge a esos criterios, para que usted declare si tiene algunos inventarios que no tiene claro, que lo declare. Y entonces algunos contribuyentes se acercan y declaran y pagan el 1%. Exacto. Hubo otro caso que era el que tenía capitales fuera del país. Se le dijo, mire, le vamos a dar tantos meses para que si usted lo ingresa al territorio nacional, pagando el 1%, no le cuestionamos nada. Exacto. Entonces, eso son facilidades, pero eso pero no son amnistías. Bueno, pero entonces, era por el tema de la transparencia. A ver, te voy a permitir que tú me digas lo que tú tienes y regístralo aquí, y después yo voy a poder fiscalizarte. Es que yo recuerdo que no fueron patrimoniales, fueron en cierta manera hubo también amnistía patrimoniales. fiscal. Uno fue para no fiscalizarlo y hubo esos Exacto. patrimoniales, pero limitado con esos criterios y con el pago del 1%. Yo creo que al precio de la amnistía integral debe ponérsele un precio calculado que debe abarcar ITEVIS, debe abarcar todos los impuestos que administra impuestos internos, aduanas, tesorería de la Seguridad Social. Es un comenzar de nuevo, con las cuentas claras. Y esos son los evasores y los omisos. Esos son parte de los evasores. Porque esos, oye, pero esos no existen. No, porque esos son los informales. Exactamente, pero hay muchos que son formales. Y son esos esos informales arrastran a los formales, a la informalidad. Sí, lo que tú acabas de decir. Que ese es el punto que yo quisiera que el país comprenda. Y que, porque a nadie le gusta vivir con este tipo de problemas. Entonces el empresario tiene que tener conciencia de que a él le toca pagar los impuestos, pero los impuestos que pueda soportar una actividad económica en competencia, en igualdad de condiciones. Es que yo no puedo competir con una persona que vende sin ITEVIS y yo facturando con ITEVIS el mismo producto. Estamos hablando de un 16%. Por ejemplo, los que venden pacas. No. Un ejemplo, ¿verdad? Ponle cualquier tipo de rubro, cualquier tipo de renglón, porque son muchos. Sí. Entonces, hay una competencia desleal muy grande. Bueno, ahora se está dando un cuestionamiento a las transacciones por Internet. Correcto. Eso es un cuestionamiento que creo que habrá... ¿Cuánto que se estima que se está comprando por Internet? ¿Cuántos millones? Yo he visto en la prensa, no me atrevo a repetir la cifra. 40.000 millones. Yo no me atrevo a repetir la cifra porque no he hecho ningún estudio sobre eso y no quiero... Un poco especulativo. No quiero hacerme eco de una cosa que no conozco. El dato que manejan los empresarios, que públicamente han dicho, anda alrededor de los $800 millones al año. Sí, eso pudiera ser necesario un descuento para, ¿verdad? Porque estamos partiendo, un ligero ajuste. Estamos partiendo de una situación. Bueno, pero es un problema de competencia ahí. Pero lo que yo quisiera vivir en el país antes de irme de esta tierra y ver un país donde el contribuyente paga, la administración tributaria cobra, la economía crece sistemáticamente sin que todos los años haya que estar pensando en cambio en la legislación. Y se invierten los recursos. Es más, yo voy más lejos. Yo pienso que cuando se va a hacer una modificación debemos dar un plazo mínimo de 6 meses para entrar en vigencia después de su aprobación. Porque los trastornos que crea modificar una ley en los sistemas informáticos en las empresas no son pequeños. Cada vez que hay un cambio hay que adecuar los sistemas. Sí. Porque todo está en línea. Entonces, no se puede estar alegremente cambiando cosas, porque cada vez que cambiamos cosas estamos creando una dificultad. Y el contribuyente debe ser permanentemente un cliente satisfecho para la administración. Diga, yo estoy pagando, estoy ganando, estoy pagando. Otra cosa es que estamos desnaturalizando impuestos. El impuesto sobre la renta, como su nombre indica, es sobre la ganancia nueva de cada periodo fiscal. Pero primero lo desnaturalizamos con un 1.5% sobre ingresos brutos. O a los activos. No, sobre ingresos brutos. Sí, que eso llevó a la quiebra a muchas empresas que tenían poco margen. Y después se cambió
por un impuesto a los activos, que es un impuesto sobre la renta potencial mínimo. Exacto. Entonces, si vamos a poner un impuesto al patrimonio, llamémoslo como es, Sí. y viendo la cosa objetivamente, pero estamos desnaturalizando constantemente lo que la tributación manda como principio, y la tributación tiene sus reglas, no es un asunto de capricho. Claro. Vamos a hacer la última pausa, don Francisco. ¿Cómo no? Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.